ventana. Ok, ahí estamos. Bueno, vamos a ver qué es la herramienta Swagger, de qué se trata, para qué se usa, ventajas, desventajas de la misma, y cuáles son sus usos más comunes. Entonces, supongo que ya la utilizaron ahí en el proyecto, o la vieron por lo menos en el proyecto de eso, cuando empezaron con el proyecto del API, en el proyecto 2. Sí, no, más o menos. ¿Mm? No mucho, creo. No la exploraron durante el proyecto. Ok, entonces, bueno, voy a hablar un poquitico del proyecto que hicieron. Entonces voy a basarme en eso para explicarles un poco la herramienta en sí y para cuáles son sus objetivos. Supongo que cuando hicieron esos APIs, tal vez existían algunas dudas de si estaba bien programado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la construcción de un API realmente se pueden hacer de diferentes formas. Se puede construir APIs utilizando algunas otras cosas. De hecho, que si lo ven, API RESTful es una parte de lo que son los APIs. Como lo vieron en la tutoría 2, pues un API, en realidad el concepto es esa interfaz entre una aplicación y un negocio y demás. Entonces, como lo vieron ahí en esas sesiones, pues en sus celulares ustedes tienen diferentes APIs que las aplicaciones hacen uso de ellas. Por eso, si una aplicación hace uso del servicio de geolocalización que tiene en su teléfono, su GPS, pues por políticas la aplicación tiene que solicitar la autorización de ustedes para poder accesar a ese servicio. Y ese servicio en el teléfono se da a través de un API. Un API es el que ofrece el servicio de geolocalización y demás que tiene el GPS. Pero, pues un API a veces se convierte en una cajita negra. Que de igual forma, no es que no se puedan probar. El tema es ponerle una interfaz al API o algo que se conecte y te diga qué es lo que está pasando. Pues una herramienta muy común es el Postman hoy en día. Ustedes pueden abrir el Postman, hacer unas consultas y hacer el mismo llamado como lo harían desde una aplicación. Lo único es que el Postman es un aplicativo, pues, que lo que hace es el llamado y solamente hace el llamado y retorna el resultado, obviamente con más cosas de más, pero no es una interfaz que ustedes hayan construido ni esa aplicación que queda de frente a un usuario. Entonces no le pueden dar un Postman a un usuario, pero sí lo pueden utilizar para probar esas funcionalidades. Entonces, bueno, otro punto importante que también lo explicó Roger en la tutoría 2 y por eso tal vez insistió un poco en eso, es porque a veces en un MVC se confunde el controller con el API. Entonces, ¿eso por qué va? Porque utilizan como la misma, a nivel web, utilizan como los mismos conceptos. Tienen un get, tienen un post, etcétera, etcétera. Entonces, como lo dice ahí, no es tanto un estándar de un diseño funcional en común. O sea, pues, va por web, entonces puede confundirse con un MVC. Entonces, por ejemplo, si ustedes no hubieran hecho un proyecto por aparte, no estarían utilizando un API, o sea, no hubieran marcado la arquitectura que realmente se utilizaría, que el aplicativo está en un servidor y obviamente el API está en otro, que es lo que es así como se arquitectura realmente. Entonces, el API se convierte como en esa cajita negra que muy pocos, o sea, uno no tiene conocimiento de qué es lo que hay ahí normalmente. Entonces, por ahí dice que los servicios API contienen, bueno, ya lo hemos visto, ¿verdad? Algunos tienen métodos, hay diferentes maneras de llamarlos, ahí está
pueden hacer un get solamente con el nombre y pues les devuelve una lista según lo que tengan o se parametrizan de forma diferente. Puede ser un parámetro con, pero pueden mandar los parámetros en el body, pueden mandar los parámetros en el head, pueden pasar los parámetros en un JSON, pueden ponerlos como parte de la URL, etcétera. Entonces hay muchas maneras de mandar esos parámetros. Y parte de eso es que hay una relación muy grande con la documentación. Digamos que la documentación depende de lo que el desarrollador quiera hacer. Entonces, muchas veces esa documentación es escueta. Para nadie es un secreto que pues, a muchos desarrolladores pues, no les hace gracia documentar. Entonces, se quedan solamente en el código fuente y el código fuente por sí solo pues, no nos dice mucho. Entonces, la documentación es un poco escueta. No explica los métodos, no se sabe para qué sirve un método, no hay diferenciación entre métodos. Entonces, se convierte todavía más grande la cajita negra, donde uno no conoce qué es lo que hace ese API, no tiene esa dinámica. Recuerden que, pues en este caso, lo que estoy hablando es un API RESTful. Entonces, bueno, por ahí va el tema. Entonces, la documentación de un API es sumamente compleja, no compleja, sino que es difícil de obtener. Y ya en la marcha, si de casualidad alguien sí lo documentó, pues ya en la marcha, conforme pasa el tiempo, pues el API se le agregan funcionalidades nuevas, cambia el código fuente, más parámetros, etcétera. Pues entonces resulta que esa documentación inicial pues se empieza a diluir en el camino y queda totalmente desactualizada. Si no hay un proceso claro para darle mantenimiento a esa documentación. Entonces empezamos a perder la documentación y el API otra vez es como al principio se hubiera quedado sin esa documentación. Entonces es parte de ese tema que tienen por ahí. ¿Tienen alguna observación hasta aquí? ¿Va quedando todo claro? ¿Sí me estoy explicando? No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Cómo lo ven? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esos son como los temillas relacionados a los APIs en cuanto a su documentación, su uso y demás. Bueno, ahí, por lo que ya les decía, ¿verdad? Dave se pierde. O sea, el API se convierte en esa caja negra que en una práctica, ya en la práctica, en la vida real, el problema que a veces como desarrolladores no vemos o no visualizamos es que si eso no está bien documentado y eso llega a generar un error, entonces primero hay que saber cómo funciona para poder encontrar el error. Entonces, saber cómo funciona sin una documentación, lo que conlleva es tener que debuguear el código fuente. Y esa es la práctica menos eficiente para encontrar un error. ¿Por qué? Porque debuguear un código fuente no es solamente darle F10, 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 no es solamente poner un breakpoint, ni nada de eso. Debuguear un código fuente es saber dónde poner el breakpoint, no es poner un breakpoint en cada uno de los métodos que se me ocurran, es saber dónde ponerlo. Entonces, si no tiene una documentación clara, no sabes cuál es el que estás utilizando, no sabes por dónde estás entrando, entonces empezar a ver por dónde entra, quién se está metiendo, por dónde se está metiendo, etcétera, etcétera, inclusive para temas de seguridad, pues esos son como los problemillas que genera, ¿verdad? Entonces se vuelve completamente inaccesible. Ahora, ¿qué es este tema Swagger? ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es
¿Cuál es su objetivo o qué es? Bueno, primero que todo, Swagger es una herramienta, prácticamente, una herramienta de código abierto. Que lo que hace es documentar, documentar ese código fuente que tenemos ahí. Obviamente no genera un documento, pues se documenta el mismo, pero lo que hace es que interpreta cada uno de los métodos y da cierta información con base en lo que tiene. Entonces se agarra de los comentarios, se agarra del tipo de método, si le pusieron un HTTP post, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta herramienta lo que hace es agarrar ese código fuente, leerlo y generar una documentación para que sea un poco más elegible, para que no cueste tanto y para poder presentarle una cara a la persona, ya que en la realidad, voy a hacerles un ejemplo, aquí me voy a pasar a un ejemplo. ¿Cómo se imaginan ustedes? Ay, Dios, esto no era lo que quería pasarles. ¿Cómo ustedes han visto? ¿Quién de aquí ha trabajado en desarrollo de software o ninguno ha trabajado nunca en eso? ¿Conocen algo, por lo menos técnicamente, o dan soporte o algo así? Ninguno de los tres ha dado soporte o ha visto un servidor ya de producción. Sí, ¿no? Más o menos. ¿Sí o no? En mi caso no. ¿No? Las demás compañeras, Julie, Nancy, ¿han visto un servidor? ¿Han sabido, han trabajado en eso? ¿No? Ok, entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando ustedes ponen el API, en este caso un API REST, eso termina en un servidor que es un IIS. Entonces, en su proyecto, pues obviamente ustedes tienen esto, y cuando ustedes corren esto, el resultado que obtienen es algo parecido a esto, ¿cierto? Eso es lo que ustedes ven cuando ustedes corren el código fuente. Y eso como es lo que les está diciendo que eso está levantado. Y porque tienen esta paginita aquí. Resulta que en producción eso no es así. Resulta que en producción, si, si por políticas de la organización, porque eso puede pasar, si por políticas de la organización, por temas de seguridad y etcétera, puede ser que esta funcionalidad esté deshabilitada. Entonces, ¿qué van a ver? Pues nada. Y ahora, ¿qué pasa? Que el API no quiere decir que no esté funcionando. Lo que quiere decir es que el API está montado en un IIS, en el caso de Microsoft, o en un Apache, en el caso de otras herramientas de Linux. Y ahí va a estar montado el API. Y nadie sabe que está ahí. ¿Ven? Entonces, esa es la parte que esto llega, agarra el código fuente, lo escanea y crea esta página. Pero, como ustedes lo vieron en el código fuente, esto es opcional. Si quieres se genera, si quieres no se genera. Todo depende de la organización y sus políticas. Entonces, esto puede ser que no se lo encuentren. Entonces, por eso es que se inventó esta herramienta que, como les digo, es de código abierto. Ahora, ¿cuándo se hizo? Pues esto se inventó ya por el 2011 por una persona que se llamó Tony Tan, de que ocupaba crear un diccionario ahí en línea y tenía quitar esos problemas que generaban los APIs en cuanto a su documentación. Y obviamente la intención era que el API se documentara por sí solo.
Entonces, cada vez que él compilaba, cada vez que agarraba un método, se crea un método nuevo, etcétera, etcétera, él va a volver a generar y va a crear ese, ese otro, ese otro componente, esa documentación pues, del método que están creando. Como lo dice ahí, es una especificación independiente del lenguaje. Y uno puede habilitarlo o deshabilitarlo. Eh, y bueno, lo que ya hablamos es una herramienta que permite, etcétera, etcétera, que eh, le da esas reglas, esas especificaciones y demás. Eh, y también permite a los usuarios comprender las capacidades de un API REST sin tener acceso al código fuente. Como les digo, ahí está esa publicación. Yo puedo verlo, pero yo no necesito estar levantando el código fuente y puedo trabajar con él y de cierta manera puedo validar que esté funcionando cosas y demás. Por eso es que dependiendo de la organización, dependiendo de las políticas de seguridad, esa ventanita, ese Swagger, está o no deshabilitado. Bueno, creo que varias de las cosas ya las he mencionado, que es minimizar la cantidad de trabajo necesario para conectar los servicios desacoplados y reducir la cantidad de tiempo necesario para documentar un servicio con precisión, básicamente. Bueno, más o menos cómo funciona. Ahí utiliza JSON, que es un formato sencillo, es un formato liviano, más liviano que un XML, etcétera. Eh, y aparte de eso, pues igual, aquí estamos ya hablando de conceptos propiamente de los APIs. Entonces, un API REST, pues igual que todos, tiene sus diferentes errores que están tipificados y demás, como un 200, un 201, un 202, etcétera, etcétera. Los de errores y los de problemas ya propiamente de infraestructura. Y bueno, así es como se ve JSON y ahorita más o menos atravesamos un poco. Bueno, y lo que les decía, ¿verdad? Otras herramientas para probarlo puede ser un Postman, que hace lo mismo, hace cosas muy parecidas al Swagger, pero no está documentado. Eso es la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Esto no está documentado. Entonces yo agarro un Postman, ¿alguno de aquí ha utilizado Postman? ¿O no lo ha utilizado? ¿No lo utilizó en el proyecto? ¿No lo utilizó? No, o lo conocía o no lo conocía. ¿Sí o no? No, no lo conocía. No, Ok, entonces, el Postman como tal, pues no les va a dar la documentación del API, del API en sí. Entonces, el Postman es muy útil, pero tienen que conocer dónde está publicado el servicio, cuál es la dirección, cuál es el puerto y cuál es el método que tienen que llamar. Si no conocen esas cosas, no pueden utilizar el Postman contra el API. Entonces es una herramienta que se utiliza para probar, para conectarse con un API, pero no es igual que el tema del Swagger, ¿verdad? Y bueno, eso es más o menos la presentación en sí. Ahora, como les decía, esto es un API, igual como lo vieron en el video de Hazel, que está en la plataforma. Este es un API de prueba que se creó. Este no es el API que creó Hazel, este es un API que tengo yo ahí y que se conecta a una base de datos que tengo para provocar un par de errorcillos para que se puedan ver. Eh, y, eh, y Hazel puso un ejemplo parecido a este, donde pueden hacer las mismas pruebas y bueno, es lo que vamos a ver un poco ya en vivo, como es ese video. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues como les decía, esto es el API que está corriendo en este momento. Es muy sencillo, es nada más para efectos del ejemplo, pero si lo ven, voy a tratar de que lo veamos en conjunto. ¿Ok? Entonces,
Esto un poquitico y cojamos a este señor un poquitico más para ver más. Ok, si lo ven, quiero salir de aquí y ahí estamos de chiquiticos. Entonces vean cómo se ve uno contra el otro. Si lo ven, bueno, aquí está una clase que se presenta por defecto, que esta clase es la que trae ahí el API cuando uno lo crea desde el Visual Studio. Entonces, si lo ven, ya aquí él empieza a documentar y dice, bueno, tenemos una clase que se llama producto, que es este. ¿Ok? Tenemos un controlador que se llama producto, o sea, tenemos un servicio en este momento que expone unos métodos que se llama producto. Y tenemos otro que se llama Weather Forecast Controller, que es este que está aquí, el Weather Forecast. Entonces ya reconoce eso. Si yo aquí pusiera otro controlador, pues él lo detectaría. Entonces vamos a hacer esa pruebilla para que más o menos la vean. Entonces yo agarro aquí y le voy a agregar un nuevo controlador y le ponemos con esto, nada más para el ejemplo. Y a este le pondremos tutorial controller y le damos a agregar. Entonces ya lo tenemos por ahí, igual está vacío. Y en el momento en que lo pongo a correr aquí, cuando lo levanta, pero levanta este otro lado. Hay que poner las características. Bueno, entonces, vamos a hacerle unos toquecitos aquí para arreglarlo para que se me eche otro lado. Ah, vale. Y bueno, es que no creo cómo controlar este tema. Agregarle unas cositas aquí, unas etiquetas para que lo reconozca. No es para que lo reconozca y no hacerle tanta cosa. Aquí me falta. Esto, así mejor. Vamos a cambiar esto aquí. Y aquí le vamos a poner. Podría. Y vamos a utilizar con esto. Y quitémosle aquí un blue. Y aquí le vamos a poner los pollos. Eso sí. Y creo que esto lo y vamos a probar esto. O sea, vamos a ver cómo nos va con eso. Ok. Entonces, si lo ven en esa carrera, ya tenemos aquí que él reconoció que creó un nuevo controlador
Obviamente, si lo vieron, lo que hice fue darle forma de controlador. Aquí le puse las estructuras que dicen que es un controlador. Si lo vieron, bueno, no se los enseñé. Pero bueno, en el anterior, cuando lo corrí, esto no se cargó este señor. ¿Por qué no se cargó? Porque no tenía los tags ni las etiquetas necesarias para que el Swagger, cuando arrancara, reconociera todas las etiquetas y reconociera que esto era un controlador, era un API, era un controlador más dentro del API. Entonces, por eso les decía al principio que no hay una, no hay como un estándar o algo así que diga un API tiene esto. Hay muchas formas de crearlo, la tecnología permite hacerlo de varias formas, pero cuando uno empieza a marcarlo con las etiquetas y demás necesarias, entonces ahí es donde el Swagger empieza a tomar esa forma, porque entonces él ya empieza a reconocer y dice, ok, mira, sí, aquí tengo otro nuevo, entonces voy a publicártelo para que puedas utilizarlo. Entonces, como les decía, si esto estuviera instalado en un servidor, ustedes nunca hubieran sabido que yo metí un nuevo controlador que se llama tutoría. Y jamás, a menos que yo se los dijera, se hubieran dado cuenta. Entonces, ese es como los beneficios y el uso que se le da al Swagger como tal. Y pues, después de ahí ya le empieza a funcionar como tiene que hacerlo. Entonces, por ejemplo, si lo ven, yo agarro a este señor. Antes que eso, me gustaría saber cómo vamos. Vamos teniendo claro. Sí, sí, más o menos vieron lo que les decía de la documentación y demás en cuanto a esto. Ok, entonces, eso es lo que hace en síntesis, pues el Swagger, ¿verdad? Entonces, por eso los beneficios que hablábamos al principio. Ahora, ¿qué pasa con esto? Ya llegamos aquí, lo tenemos y lo probamos. Entonces, ya tenemos ahí, ya ustedes se dieron cuenta que yo creé un nuevo método que se llama tutoría, un nuevo controlador y estamos exponiendo un método que es de tipo true, perdón, es un booleano y siempre nos va a devolver un true, muy positivo. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué me decían que puedo probar? Ok, se puede probar porque entonces yo agarro y el mismo Postman te da elementos para que puedas hacer sus pruebas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo ven, parte de las cosas que tiene aquí es que esto no tiene, ¿cómo se llama? Me dice que no tiene parámetros. ¿Por qué? Porque en el código fuente no tiene parámetros realmente. No va a recibir ningún tipo de parámetro. Igual como en el ejemplo, si yo empiezo a crearle parámetros, si yo empiezo a meterle cosas, él se va a dar cuenta y va a poner aquí parámetros tales. Esos son los parámetros que recibe. Y él va a ir creciendo en eso. Ahora, si lo ven, él explica aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Ahorita dice que, bueno, aquí va mandando Esto es un ejemplo de lo que él mostraría cuando se ejecute este método. Lo que dice aquí es cómo se va a devolver. Y ya todos estos elementos que ya ustedes vieron en la construcción de un app. Entonces, como lo ven, aquí él está diciendo qué es lo que va a volver. Ahora, aquí mismo yo puedo hacer una prueba de él. Entonces, por ejemplo, ahí le doy try out y él me habilita este execute para poder ejecutarlo. Entonces, aquí yo le doy execute y aquí es donde me muestra toda la información de un rato. Como les dije, esto es un ejemplo de la respuesta que van a obtener. Pero lo que van a obtener aquí, él ya aquí les está mostrando lo que están obteniendo. Obviamente en este es el true que le puse aquí, entonces siempre nos va a devolver el true. Y se acuerdan en la presentación que teníamos los diferentes códigos, que son los códigos, esos no son códigos de API, son códigos del protocolo de HTTP y demás. Entonces lo que nos devuelve es un 200 que es un successful y aquí está la respuesta. Ahora, hace un rato hablábamos de los errores, pero ahorita sigo con eso. ¿Cómo vamos aquí? Sí se va entendiendo. Si vamos claritos. Ok, entonces, bueno, ya dejando a este señor de lado, que fue el que creamos ahorita en una carrerita, vamos a ver ya el otro que está construido ahí. Entonces, si lo ven aquí, lo mismo, ¿verdad? Lo que me dice es que te voy a devolver esto. Esto es la evaluación, ahí pueden ver lo que va a devolver.
Y aquí está el ejemplo de lo que va a retornar. Entonces, en este señor le damos un tryout y le damos execute. A ver qué nos devuelve. Y aquí nos devuelve lo mismo, ¿verdad? Me está diciendo lo que mandé, que fue lo que cómo se fue la URL como tal. Si yo agarro esto, si yo agarro esto y lo ejecuto aquí, me está devolviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que él ejecutó para llegar. Entonces ven que ahí es donde uno empieza a sacarle un poco de provecho al Swagger de la información que te da, de esa documentación que les decía. O sea, me permite esa documentación para verlo como tal. Entonces, si no, yo lo ejecuté y me devolvió la lista de los dos. Entonces, es lo mismo. Se ejecuta aquí, se ejecuta acá. Y si de casualidad se les ocurriera ejecutarlo en un Postman, van a obtener el mismo resultado. ¿Verdad? Ok, entonces, eso es uno. Entonces, ahí todo lo que hemos ejecutado hasta ahorita, todo bien. Ok, todo funciona bien. Vamos a ejecutar este y vamos a hacer una prueba con este. Este es un post y un post y lo que nos va a permitir es agregar un nuevo producto. Entonces, si lo ven, aquí tenemos dos productos, uno con ID 1 y uno con ID 2. Esto está metido en una base de datos, entonces vamos a hacer una prueba de esto. Entonces, si lo ven, él ya aquí me dice, bueno, en el body tenés que mandar esto para que lo registre. Entonces ya me está diciendo todo lo que tengo que mandar. Por eso la parte de la documentación. Entonces ahí le di eso. Dice que lo que va a mandar es un JSON y bueno, vamos a provocar un error aquí. Le voy a mandar un 1 que ya existe y le voy a poner tutoría 4. Entonces le voy a dar a ejecutar. Pues obviamente aquí se me cae el código fuente porque le falta eso. Sin embargo, lo voy a decir, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que pasaría en el ambiente de producción. En el ambiente de producción, esto instalado en un IIS, ese error que me dio a mí el código fuente no va a salir de ningún lado, porque yo lo estoy ejecutando en el código fuente, entonces ahí se cayó. Pero en un IIS instalado, él no va a decir ese error, o sea, no se le va a caer a nadie. O sea, él va a llegar y va a ejecutar eso, va a pasar por ahí, posiblemente va a tener el error, pero él va a seguir su ejecución así como hice yo. Si ustedes lo vieron, yo nada más le di play y él siguió ejecutando. No sé tú. Eso es lo que va a pasar en un ambiente productivo. Entonces nadie lo va a estar viendo. Entonces, ¿qué pasa en el ambiente productivo? Van a obtener este resultado. Entonces, si lo ven, aquí les dice, bueno, esta es la información que se mandó. Así iba. Lo que ejecutaste fue esto. Pues obviamente iba el JSON por ahí, que si lo ven está aquí, en el body. Pero entonces ya aquí me dio un poco más de información. Voy a hacer un poquito más grande para ver un poco más de esto. Entonces, si lo ven, ya aquí me dio más información. Entonces me dijo que fue un 500. Se cayó. Pero aparte de que me dijo que era un 500, aquí me está diciendo qué fue lo que devolvió el body. Porque él me está devolviendo el error en el body. Entonces ahí me dice dónde se cayó, qué fue lo que se cayó. Si lo ven aquí está el error como tal. ¿Ven? Entonces ya me dice, pues se cayó porque es un primary key, no puedes insertar una clave duplicada. Y me dice la línea de código en que se cayó, etcétera, etcétera. Si lo ven aquí, si uno le da un poco de seguimiento al trace, pues ahí se va viendo por dónde fue que se cayó, ¿verdad? Lo ven aquí, aquí está el Save Changes, donde se cae y por ahí anda la línea de código. Entonces eso es lo que el Swagger nos va a permitir y lo que nos va a dar. Entonces ya uno empieza a ver, por eso les decía, aparte de que está documentado, eh, entonces te permite también probar el API de una u otra forma. Te permite generar esa información y a la vez, sin tener el código fuente, poder debuguearlo, por lo menos ver qué es lo que está pasando. Como les decía, en este ejemplo ustedes lo ven y a mí se me cae, pero se me cae en el código fuente. Pero en este código fuente no se le va a caer a nadie en un ambiente productivo porque esto está compilado, instalado en un IIS o en un Apache. O bueno, en el servidor de aplicaciones donde lo tengan instalado
en el aplicativo correspondiente. Eso es básicamente, eso es un Swagger, para eso sirve, así se usa. Pues como lo ven, en un ambiente Microsoft, es una opción que se habilita o se deshabilita, por aquí está, eh, para poder utilizar el Swagger como tal. Si lo ven, aquí está, estos son parte de las configuraciones que se ponen y demás. ¿Dudas, observaciones, comentarios, algo que quieran agregar, algo que no haya quedado claro en cuanto a esto, o todo quedó claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, gracias, Joseph. Eso sería, gente, eso es básicamente lo que es un Swagger. Esa es la explicación ya en vivo de cómo es. Como les dije, en la plataforma está un video de Hazel explicando esto mismo que yo acabo de explicar. Y aparte, en la plataforma hay un ejemplo, no es este. El ejemplo que tiene Hazel es uno que se llama Servicio Personal REST. Y ese lo encuentran. A ver. Y ese lo encuentran. Ese lo encuentran por acá. No, no, es aquí. Ese lo encuentran aquí. Ese lo encuentran aquí. Aquí hay una guía y aquí está el código de ese otro que la compañera le subió para que puedan utilizarlo. Entonces, si no tienen más dudas, si no tienen más observaciones, esta sería la tutoría número 4 y creo que estaríamos llegando hasta aquí. ¿Estamos listos? Muchas gracias, profesor. Buen día. Gracias a ustedes por el tiempo y que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.